según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea que huyan a la sierra, los que estén en la ciudad que se alejen, los que estén en el campo que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Alabados sean Jesús y María. Queridos fieles, estamos al final de este, como nosotros decimos, año litúrgico. La Iglesia nos trae la palabra de Dios, que quiere que nos pongamos serios. Diría que la palabra de Dios siempre es así, pero especialmente al final del año litúrgico. La palabra de Dios es Dios mismo que nos habla, y cuando Dios habla, Él desea que el hombre le escuche. Es decir, en la escucha de esa palabra de Dios, el hombre, el cristiano, no debería estar completamente pasivo. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros aquí en la tierra? Dios desea a los hombres que no tengan miedo de la vida en la tierra. A pesar de que la vida a veces en la tierra parezca ser caótica, ¿veis? Creo que estuvimos siguiendo con atención la primera lectura del libro del Apocalipsis. Este libro fue escrito al final del primer siglo. Vamos a ponerlo en un marco histórico determinado. En aquel momento el Imperio Romano persigue a los cristianos y entonces no fue fácil ser cristiano, igual que no lo es hoy ni a lo largo de toda la historia. Es decir, el libro del Apocalipsis, si lo leemos atentamente, como deberíamos leer toda la Sagrada Escritura y la Palabra de Dios, no es el libro que nos asusta, sino el libro que nos da esperanza. Queridos fieles, ese libro nos alienta y quiere decirnos a todos nosotros: no tengáis miedo, queridos fieles, porque la tiranía pasará y el tirano pasará. Es necesario que os volváis a Dios. Este libro de Apocalipsis, podríamos decir, nos revela la metodología del mal, pero también nos trae la esperanza. Este mundo ateo en el que vivimos hoy es la imagen la que escuchamos de la que escuchamos en la primera lectura de la Babilonia moderna, y sabemos cómo es su destino. Perecerá. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la historia, y eso es lo que nos dice este libro de Apocalipsis. Queridos fieles, nuestra vida aquí en la tierra, nuestra vida está llena de incertidumbre. ¿Qué significa eso? Lo que será mañana no lo sabemos hoy. Si llegaremos a vivir mañana,
esta historia en la que vivimos, ¿quién soy yo en esa cadena de la historia? Hay tantas preguntas a las que no sabemos la respuesta y las buscamos, pero si hemos seguido las lecturas de hoy, a primera vista nos parecen terribles, como si quisieran asustarnos, meternos miedo. Entonces, ¿acaso Dios quiere meter el miedo al hombre? No. El miedo lo trae el otro. Estas palabras de Dios al final de este año litúrgico quieren decirnos cómo el poder y la soberanía sobre todo el universo lo tiene Dios y no las fuerzas del mal con las que nos amenazan. Muchas destrucciones en la tierra, acontecimientos de los que somos testigos, ¿por qué suceden? Porque Dios lo permite. Son el fruto de nuestra libertad humana para que el hombre se levante contra el bien, contra Dios incluso. Por eso, todo eso nos asusta, pero es solo una parte. A nosotros los cristianos debería ponernos en marcha para que promovamos el reino de un rey diferente, un rey en el que nosotros creemos, porque los reinos de la tierra no son justos, no cuidan del hombre pequeño, es más, le pisotean y le destruyen. Todos los sistemas y organizaciones en la tierra, desgraciadamente, van en ese sentido. Nuestra realidad en la que vivimos, queridos fieles, nos parece como si todo se estuviera derrumbando. Pero miremos estas palabras del Evangelio, este informe que acabamos de escuchar. Jesús las pronunció, ¿sabéis cuándo? Justo antes de que fuera a la cruz. Y estaba en un estado muy especial, es decir, fue abandonado por los colaboradores más cercanos sobre los que quería construir la iglesia. Y creo que los apóstoles también empezaron a dudar de este proyecto de Cristo, pero Dios no se deja callar, sus planes se realizan. ¿De qué forma se realizan? ¿No veis estos pobres apóstoles que estaban confundidos, que quedaron confundidos por la crucifixión de Jesús? Después de la resurrección fueron alentados de nuevo. ¿De qué forma? Pues Jesús entra de nuevo en su vida y les cambia desde dentro. Y ya no tienen miedo, se vuelven valientes, no temen a nada y a nadie, van ante los leones y a la muerte. Esa comunidad estaba unida por el Espíritu Santo, porque Jesús prometió que se quedaría con nosotros hasta el fin del mundo, no 2000 años, sino hasta el fin del mundo. Ese Espíritu les alentó y se convirtieron en testigos valientes y no tenían miedo de la situación en la que estaban. ¿Y cómo era esa situación? Mucho peor que la situación en la que nosotros vivimos, que también a veces nos asusta, pero ellos sabían lo que habían de hacer. ¿Por qué? Porque venían de la presencia de Dios. Siempre que el hombre viene de la presencia de Dios, tiene la claridad, tiene una imagen clara de la vida y de la realidad y sabe cómo reaccionar. ¿Y cómo reaccionaban ellos? Allá donde había oscuridad, ellos prendían la luz. Donde había inquietud y falta de paz, ellos llevaban la paz de Cristo, la reconciliación. ¿Veis, queridos fieles? Esto es una advertencia a todos nosotros para que hagamos lo mismo nosotros también. Por eso no tengas miedo de ser una luz pequeña en este mundo oscuro, porque estás llamado a eso, estás llamado a ser la fuente de bendición primero para ti mismo, para tu familia y para la comunidad. ¿Veis? La palabra de Dios de hoy habla de la destrucción de Jerusalén. Este es el contenido del discurso de Jesús sobre las
cosas últimas. Y el evangelista Lucas, la destrucción de Jerusalén, explica cómo el castigo de Dios que Él deja caer sobre su pueblo. ¿Por qué les castiga? Porque no querían vivir su vida según la ley de Dios, y Dios les escogió y ellos le rechazaron. Y por eso Jerusalén pasa como pasarían todas las ciudades que se alejen y rechacen a Dios. Aquí es muy importante comprender que el juicio sobre Jerusalén no es el juicio sobre el mundo entero. Sí, vivimos en un mundo donde se promueven los principios paganos. Podríamos decir que vivimos un tiempo pagano y nadie sabe cuánto tiempo durará. Incluso el evangelista está callado, no dice cuánto tiempo. A Jesús le da pena esa situación. Sí, claro, incluso llora sobre Jerusalén. Y estoy seguro, queridos fieles, que hoy también llora sobre esta generación nuestra que se ha levantado contra Dios y contra su ley, porque hay tanto mal presente en nuestra realidad. Hoy tantos matrimonios se rompen, hay tanto egoísmo en nuestra realidad. Nosotros vivimos en un mundo de informática y hay tantos medios que han sustituido una comunicación verdadera y diálogo entre la gente. ¿Qué es lo que se aprecia hoy en el mundo? Se aprecia tu poder de comprar. Nadie te pregunta quién eres, sino cuánto puedes comprar. Y hay cada vez menos personas cuya vida podría ser un estímulo para nosotros, un estímulo de la vida se podría hacer algo más bonito, más noble, más sublime. Queridos fieles, nosotros vivimos en un mundo consumista, donde es importante tener y comprar, pero esa felicidad en las tiendas se acaba muy rápido, porque después de un tiempo te das cuenta de que no necesitas tanto. De repente tu frigorífico se ha vuelto pequeño y necesitas comprar otro o uno más grande. Lo mismo pasa con nuestros armarios, con la ropa con la que los hemos llenado y la ropa que casi ya no llevamos. Y eso no le puede hacer feliz al hombre. Y por eso vemos hoy a tantas personas infelices, sin sentido y sin propósito. Y Jesús ha venido a traer precisamente eso, el propósito y la meta, el sentido. Quiere hacerte feliz y te invita a que vivas con Él, porque no puedes tener la plenitud si no vives con Él. Él te quiere santo. Eso lo puedes hacer solamente con Él. Desgraciadamente, este mundo en el que vivimos cada vez menos escucha su llamada. Y Él nos invita a una cosa más de la que se ha olvidado el mundo en el que vivimos. Nos invita a la humildad y la modestia. ¿Por qué lo digo, queridos fieles? Pues solamente si el hombre vive de forma humilde y modesta, es libre para los valores que no se pueden comprar con dinero. Que nadie se enfade por lo que voy a decir. Y no es el caso solo aquí en Medjugorje, sino en cualquier otro lugar. Aquí en Medjugorje, antes de este virus, había muchos peregrinos de los que los parroquianos tenían un interés económico, porque la gente venía aquí, pues necesitaban comprar, dormir, comer, pero ahora todo se ha parado. ¿Acaso nos preguntamos si en esa carrera tras el beneficio material nos hemos olvidado de los valores cristianos?
Tal vez esto sea el tiempo bendecido para muchos, para que realmente cuestionen sus posturas de la vida, sus valores verdaderos. Tal vez ese sea el tiempo de oro para muchos que en Cristo de nuevo verán al Salvador y a su Redentor. Y tal vez muchos volverán a vivir más humildemente y modestamente. Y Dios ha dicho que solo habita en un corazón humilde. Y por eso, queridos fieles, deberíamos ver cuáles son los estándares que vivimos y aceptamos, los que nos ofrece el mundo pagano, los que nos ofrece Jesucristo. Tal vez entramos inconscientemente en un estilo pagano de vida y sabemos que en ese estilo de vida pagano hay cada vez menos lugar para Cristo y para el hermano, para la paz y para el amor. Y tal vez Dios nos está dando la oportunidad para que mientras tengamos tiempo nos volvamos a la fe y a la confianza, porque los que confían, esos no deben temer. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan lo que escuchamos al final del informe de San Lucas. Deben levantar la cabeza, alzar la cabeza. Es muy interesante. Deben alzar la cabeza de la tierra que nos tienta, que nos seduce. Y cuando Jesús habla de la destrucción de Jerusalén, como si quisiera decir cómo debe desaparecer este mundo podrido, porque en él hay mucho mal, pecado, odio, envidia, codicia, destrucción, guerras. Y somos parte de ello, estamos rodeados por ello. Y creo que muchas veces atribuimos a una situación así, contribuimos a una situación así, pero deberíamos ir con la cabeza levantada, alzada como cristianos. El mundo pagano quiere destruirte la dignidad, quiere que vivas como un animal, y cuando lo haga seremos una mera masa que será fácil de manipular. Porque, queridos fieles, hoy en todos los medios de comunicación se extiende, difunde el pesimismo, el miedo, la desesperación. Se prevén crisis, todo tipo de crisis. La gente está cada vez más deprimida. Mentalmente caen. Pero Jesús a los suyos les aconseja precisamente lo contrario, a ti y a mí, a todos nosotros que somos suyos. Todos los signos apocalípticos que suceden en el universo son el signo de que la gente ha perdido el rumbo en la vida, ha perdido el norte. El Evangelio nos invita a que vivamos con confianza en la guía de Dios, porque solamente así podrás mirar con paz hacia el futuro. ¿Quién tiene miedo del futuro? Del futuro tienen miedo aquellos que no tienen confianza en Cristo y en su guía. Por eso, queridos fieles, este tiempo de hoy busca personas valientes que caminan con la cabeza en alto y con Cristo, los que saben que sus vidas están en las manos de Dios. Y entonces, ¿a qué temer? El miedo que se difunde siempre es la sugestión del mal a través de muchos instrumentos, y podríamos decir también a través de esta corona crisis, quiere confundirnos. Por un virus no se debe privar uno de la vida sacramental, porque si lo haces, has arriesgado la vida eterna de alguien. Por eso el riesgo de la pérdida de la salvación es mucho más serio que el virus. Por eso, queridos fieles, no permitamos a nadie que nos
aparte de la vida sacramental. Yo no veo en el mundo a ningún gobierno que lucharía contra la enfermedad mortal que se llama el pecado. Y si tuviéramos el miedo de que con nuestros actos pecaminosos no les indujamos en el pecado a los demás, y vemos que el pecado es la causa de muchas enfermedades, y hoy, mientras recibimos contenidos que nos meten miedo de todas partes, permitámosle a Jesús que nos conceda su paz y que el Espíritu Santo nos aliente para que seamos portadores de un mundo mejor. Jesús, necesitamos tanto tu paz en el mundo de hoy. Muchos hoy sufren por los que pisotean su dignidad. Sé hoy y quédate igual que hace 2000 años junto al hombre pequeño. Ayúdanos a todos a que seamos pequeños, que lo entreguemos todo en tus manos y seamos libres para una vida más sublime en la que habrá lugar para cada persona en nuestro corazón. Concédenos la fuerza y el valor para vivir valientemente y luchar por la vida más justa y mejor. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Celestial, la Virgen María. Amén. Alabados sean Jesús y María. Animados por las palabras